importante que las personas que están aquí conectadas sepan, y es que pues a Hugo lo conocimos David y yo hace un poco más de un año antes de que empezara todo esto de la pandemia en el hospital, en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hugo nos contó sobre su investigación fantástica que está desarrollando o que ya había acabado de desarrollar, digamos, en el área de Boston, porque él está asociado con la Universidad de Harvard y con MIT, y ha tenido un interés especial por los temas sociales en la ciencia. Y cuando nosotros conocimos a Hugo, pues a mí me fascinó todo lo que Hugo nos alcanzó a contar en ese corto desayuno, que yo creo que David recuerda, esas ganas con las que él habla de lo que ha sido su paso por la ciencia, las barreras que él ha encontrado, que además me parecieron que quedaron bastante bien plasmadas en un artículo del Tiempo que yo leí poco tiempo después. De hecho, salió, creo que hace exactamente un año, hubo en el periódico El Tiempo una nota que le hicieron muy bonita, Hugo, donde hablaban de su familia. Ahí me enteré que le habían robado su tesis de pregrado en un bus, una cosa así muy interesante el artículo. Yo quería solamente, Hugo, agradecerle que nos haya aceptado esta invitación. Me alegra muchísimo, como dice Davidiana, que esto se pueda grabar, porque yo había conversado con algunos estudiantes y todos me habían manifestado el interés que tenían en llegar a escucharlo hoy y aprender un poquito de cómo había sido toda esa trayectoria tan bonita. Entonces, pues le doy la palabra a Ana, pero pues muy agradecido, Hugo, por el espacio. Se nos cayó Hugo. No, no le gustó lo que yo dije. No, Lo del bus, lo del bus. Justamente, Juan, junio 7 del 2020 fue el Sí, junio artículo. 7, sí. Hugo Caicedo, el científico caleño en las grandes ligas de Harvard y de MIT. Sí, yo me acordaba de ese artículo, yo lo leí porque eso lo escribió, ¿cómo se llama él? Felipe, creo que ese se llama él, el director científico del Tiempo. Sí. Y me parece que el artículo quedó chévere porque se mete como con su vida. Yo recuerdo eso, me acuerdo lo de la tesis, que no sé bien si era la de pregrado o otra más avanzada. Ahí David lo puede leer si Hugo no vuelve a conectarse. Sí, sí. Lo que pasa es que yo le tomé una foto a la página del Tiempo y entonces una vez que lo que lo expando se me queda, pero parece que es de una publicación en Nature Biotechnology. Pero dice, el doctor en ingeniería biomédica, es doctor en ingeniería biomédica y acaba de culminar un fellowship en altos estudios. Soy producto de un proceso de perseverancia y resistencia, dice, habla sobre la pandemia y el racismo en Estados Unidos. Sí, señor. Sí, yo creo que la investigación de él es en temas de cardiología. Yo creo que él trabajaba con cardiólogos, ¿cierto? Eso fue lo que él nos contó en la reunión. Pues yo recuerdo el interés de Hugo en temas de innovación, ¿no? Que estaba él mencionando cuando nos juntamos con él ahí, que estábamos pensando en el complemento para nosotros en esos temas de innovación y emprendimiento y lo uso. No ha regresado Hugo. Debe tener problemas con su internet justo ahorita. Y como él estaba en Cali. Él estaba en Cali. Estaba en Cali. Sí. Y mira que ya llegaron bastantes más personas. Sí. Bueno, qué lástima. ¿Y Pues él te escribe por WhatsApp? O sea, él te... No, por correo. ¿No? Por correo. Como para saber si de pronto, fue algo grave. Sí. De pronto se le fue la luz o algo. Mira, ahí está Hugo Caicedo. Ya llegó, ya regresó. Sí. Aquí está de regreso. Segundo, le damos los permisos de nuevo.
Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, señor. Hugo. Disculpa, problemas con el internet precisamente en este momento, pero ya estamos aquí. Como Puedes quieran, prender tu continuamos. cámara en este momento si quieres. Si no, ¿Cómo? en este momento tienes permiso para prender tu cámara también. Sí, Ok, sí vamos puede. a prender. Exacto, sí. O sea, la puedo prender mientras hacen la introducción ustedes, ya cuando vamos a hacer la presentación, sería mejor como ahorrar ancho de banda. Sí, 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 sí. pero Hugo, ¿alcanzaste a escuchar lo que yo dije, cierto? Sí, la Ah, bueno, última listo. parte de la charla que cuando nos Listo. reunimos con David, estábamos explorando oportunidades, fue yo creo que muy agradable para todos Listo. ese encuentro. Ah, bueno, no, pues aquí ya las personas que están atendiendo, entonces ya mientras volvías acabamos de contarles un poco más, pero entonces démosle la palabra a Ana para que pueda hacer una corta presentación y ya podamos escuchar a Hugo. Bueno, entonces hoy tenemos nuestro último seminario y bio del semestre con la charla Sacando a la superficie la ciencia y la medicina antinegra para formar equipos antirracistas. El doctor Hugo Caicedo es un líder en la industria biofarmacéutica global. Actualmente supervisa la estrategia de diseño de productos farmacéuticos de una franquicia de 14.000 millones de dólares en una empresa multinacional. Es miembro del Consejo Asesor de Harvard Business Review y MIT Connection Science. Anteriormente fue Fellow de Negocios de MIT e investigador postdoctoral de Harvard. Además, el doctor Caicedo tiene una formación doctoral en bioingeniería y biotecnología de la Universidad de Chicago y un pregrado en ingeniería electrónica de la Universidad del Valle. Entonces, Hugo, estamos muy felices de tenerte con nosotros y ya puedes iniciar tu charla. Bueno, gracias por la introducción. Vamos a compartir la charla. Oh, eso pequeño. Bien. Me imagino que ahí pueden ver ya todos la charla. Y Sí, ahí ahí se ve. estamos viendo. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias a la Facultad de Bioingeniería de la Universidad de los Andes por invitarme a dar esta charla y por el interés en el tema. Desde febrero, cuando se celebra el mes de la historia negra en los Estados Unidos, he estado dando esta charla cada semana a través de los Estados Unidos. Siempre ha sido en inglés, pero en esta ocasión me voy a aventurar a hacerlo en español para que pueda quedar grabado y pueda tener más alcance a todas las personas que hablan español. Todos tenemos un sistema de realidad basado en nuestra perspectiva y mi charla, la cual está basada en evidencias históricas, ofrece la oportunidad de desafiar y revisar la perspectiva de cada persona para mejorar su sistema de realidad. Esta imagen que ustedes ven aquí es una cortesía del Instituto Whitehead, el cual pertenece al MIT o Massachusetts Institute of Technology. La figura captura la esencia de mi charla, sacando a la superficie la ciencia y la medicina antinegra. Al final de mi presentación, ustedes habrán visto varios ejemplos que ayudan a entender el título de mi charla. Si alguien está en desacuerdo y tiene otro punto de vista basado en evidencia, también sería muy interesante poder escuchar ese punto de vista. Mi enfoque está en el contexto de los Estados Unidos, dado que pues tienen el sistema de salud más grande del mundo, único sistema de innovación en ciencias biomédicas muy próspero y políticas regulatorias que tienen un efecto social. Sin embargo, al final también presento un ejemplo enfocado en el caso de Colombia. Quiero aclarar que en esta presentación no estoy representando a ninguna organización más que a mí mismo. Todo lo que diga representa solamente mi punto de vista. Esta charla
busca también recoger fondos que se van a donar a organizaciones sociales tanto en Estados Unidos como en Colombia, organizaciones que están confrontando el racismo antinegro y construyendo equidad social. Si al final de esta presentación las personas la consideran valiosa, sería muy apreciado que la puedan compartir con sus redes, sus colegas, y también si lo consideran hacer una donación al Fondo de Equidad Racial, que se muestra, cuyo link se muestra al final. Por último, también quería mencionar que he vivido en los Estados Unidos casi la mitad de mi vida. Pero pues obviamente soy de Colombia, soy suramericano, y cuando uso la palabra América no me refiero solamente a los Estados Unidos, sino al continente americano como tal. Bueno, este es el outline, la agenda. Voy a empezar con una introducción, luego plantearé una declaración provocativa donde la ciencia y la medicina son vistas como venenos fatales de poder irresponsables, algunos casos de estudio, implicaciones y recomendaciones en generales para la sociedad de cómo podemos construir una sociedad antirracista. Ok, si realmente las personas quieren entender el trasfondo de esta presentación, es importante que las personas me conozcan un poco más a mí, tanto personal como profesionalmente. Desde una perspectiva personal, es decir que nací en Colombia, soy descendiente de africanos esclavizados en Sudamérica, mi raza es negra y mi grupo étnico es afrocolombiano. Constantemente en Estados Unidos me toca estar aclarando lo que les acabo de decir a las personas que no son colombianas. Específicamente me toca estar diciéndoles y repitiéndoles que no soy el único negro colombiano, ni que mis padres emigraron voluntariamente de África a Colombia hace 2 o 3 años o un par de años, como ellos piensan. Mis antepasados fueron secuestrados en África entre los años 1500 y 1800. Eso realmente corresponde a 388 años. Y luego, pues, fueron distribuidos en el continente americano, incluyendo América del Norte, el Caribe y América del Sur. La verdad es que mi sangre y mi información genética africana han estado en América durante los últimos 500 años. Es también importante decir que la influencia africana en América comienza principalmente en el continente suramericano, en la región suramericana del continente americano. Ya, datos interesantes es que desde los 11 o 12 millones de africanos esclavizados en América, menos del 4% llegaron a Estados Unidos, lo cual muchas personas ni siquiera comprenden, pero es bueno ese tipo de educación, porque muchas personas se sorprenden cuando una persona negra habla español o portugués, lo cual no debería de tener ningún tipo de sorpresa, teniendo en cuenta de que la mayor cantidad de personas negras esclavizadas de África están afuera de los Estados Unidos. Y muy interesante es el hecho de que la primera comunidad negra que ganó emancipación de la esclavitud en toda América fue Palenque. Y Palenque es un pueblo que queda a las afueras de Cartagena. Esta figura de la izquierda muestra a los habitantes del Palenque. Yo recientemente lo visité, tuve un tour especial de Palentour. Allá, muy interesante que esta comunidad preserva su tradición oral, cultural, muchos aspectos pues, de idioma africano, y también pues usan el español. Cuando uno hace el tour en esta población, encuentra casas con esta pintura que está en la derecha, donde dice Black Lives Matter, o sea, en Palenque, las vidas negras importan desde 1604. Y el último país americano para abolir la esclavitud fue Brasil en 1888. Estamos teniendo problemas para escucharte. Lo último que dijiste no se escuchó bien, Hugo. ¿Hugo? Se fue el sonido, ¿cierto? Porque la presentación Sí. se ve todavía.
Sí, ¿Sabes? creo que él se nos volvió a ¿Me caer. escuchan? No, pero ¿me escuchan? Sí, 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 ahí ya estamos volvió Hugo. escuchando. Listo. Lo último que Ok, dijiste me en aviso. la presentación anterior no se escuchó. Lo último pues mencionaba aquí era que el último país americano que abolió la esclavitud fue Brasil en el año 1888. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, te estamos escuchando bien. Bueno, perfecto. Entonces, sigamos adelante. De aquí lo que les quiero dar es una apreciación desde el punto de vista profesional. Yo les puedo decir que tengo una experiencia práctica interdisciplinaria en la industria biofarmacéutica, en las ciencias biomédicas específicamente. Ya Ana mencionó aspectos de mi rol actual. Antes de trabajar en la empresa multinacional donde trabajo ahora, pues tuve la oportunidad de hacer un fellowship, que fue un programa entre pues, Harvard y MIT. Allí lo que hice básicamente fue asamblar un grupo multidisciplinario que incluyó un director del hospital Massachusetts General Hospital, que está asociado con la Escuela de Medicina de Harvard, también el decano asociado de la Escuela de Negocios de Harvard y el cofundador del Media Lab. Hicimos un trabajo súper interesante enfocado en la medicina de prevención temprana, ¿ya? Y el trabajo, pues, se pudo publicar en la revista Nature Biotechnology el año pasado. Y este año, interesantemente, el editor de la revista sacó un editorial sobre el futuro del campo de la biotecnología en los próximos 25 años y nuestro trabajo fue escogido como uno de los trabajos que van a tener un impacto en el campo, uno de los 25 trabajos que van a tener un impacto en el campo de la biotecnología en los próximos 25 años, lo cual fue extremadamente agradable y valioso que nos hubieran reconocido ese trabajo. Aparte de pues, el entrenamiento postdoctoral, pues como lo mencionó Ana, mis estudios doctorales los hice en la Universidad de Illinois en Chicago y en la Sorbonne en París con pasantías doctorales en esas dos universidades de Turquía. Y el pregrado pues en la Universidad del Valle. Bueno, yo les acabo de dar una descripción completa de mi experiencia profesional y también es importante que ustedes entiendan por qué hice eso. La razón por la cual lo hice es doble. Una es porque yo creo que tengo un impulso interno excepcional para alcanzar el éxito. Y dos es porque también creo pues que ninguno de mis logros profesionales hubiera sido posible sin la tutoría, el entrenamiento y el patrocinio y la amistad de hombres blancos y mestizos muy amables, sabios e influyentes que se interesaron en ver más allá del color de mi piel negra. Ya ellos me han empoderado y también me han protegido de muchas desigualdades y opresiones raciales que específicamente afectan a la gente negra. Por lo tanto, para mí es importante pues reconocer esa influencia positiva de esas personas y también estar muy agradecido con su presencia en mi vida. Esta es la forma como a mí me encanta definirme. Yo soy el sueño más salvaje y la esperanza más inimaginable de mis ancestros. Mis padres provienen de un pueblo muy pobre en Colombia llamado Barbacoas, y Barbacoas es el hogar de una importante población de afrocolombianos que son descendientes de africanos esclavizados en Colombia. Mis padres son agricultores que escasamente pues terminaron el bachillerato, pero le dieron al mundo 3 profesionales de clase mundial. Mi hermana y mi hermano también son muy exitosos en sus campos y son doctores también, lo cual pues es muy admirable. Bueno, antes de pasar a la próxima diapositiva, quiero darles 30 o 20 segundos para que recuerden una situación en la que sintieron que su existencia no estaba diseñada para este mundo. Puede ser de un viaje, un trabajo, un evento social,
o un trabajo, lo que sea. Piensen cómo en ese momento se sintieron y qué hicieron al respecto. O sea, tomemos unos 20 segundos para este ejercicio. Bueno, yo creo que es suficiente. Vamos a continuemos. O sea, en este momento lo que les quiero contar es una historia personal que, según el ejercicio anterior, ustedes pueden o no estar relacionados conmigo. Personalmente he experimentado lo que es ser un hombre negro en los Estados Unidos. Yo sobreviví un encuentro incómodo con la policía de los Estados Unidos. Incluso escribí un artículo en Medium al respecto. Y el año pasado, después de ver el linchamiento público y el asesinato de George Floyd por policía en los Estados Unidos, yo sabía que necesitaba compartir mi propia historia. Muy brevemente, lo que les puedo decir es que en el 2015, en Glenside, un suburbio afuera de Filadelfia, mientras yo estaba manejando mi bicicleta, un policía blanco me detuvo. Yo no resistí y cooperé todo el tiempo. Le dije quién era yo. Específicamente, pues les comenté que era pues, un científico y lo dije varias veces. Sin embargo, el hombre no me creyó ni una sola vez. Y pues todavía recuerdo la expresión de su rostro. Yo sentí que él estaba molesto por mi propia existencia. Y luego apareció otro policía blanco y luego me preguntaron por mi acento y cuando les dije que yo nací en Colombia, pusieron sus manos en sus armas y me preguntaron si yo tenía alguna arma. Yo no tenía ningún tipo de arma, pero sí estaba aterrorizado y en algún momento, después de fallar en explicar mi humanidad, sentí que muy posiblemente me iban a matar. Y por eso lo sentí porque pues yo en todo momento pues recordaba casos anteriores de cómo algunos policías estadounidenses se llevan a hombres negros y los torturan hasta la muerte. Por ejemplo, el caso de Freddie Gray en Baltimore, eso fue exactamente lo que sucedió. Eh, bueno, después de fallar de explicar mi humanidad, como les dije al respecto, eh, yo llegué a un punto en el que yo ya había decidido que era muy probablemente de que ellos me iban a matar y si iba a ser así, tomaba la determinación de que no iba a entrar a sus carros. Sencillamente no quería que me torturaran hasta la muerte. Después de una acción valiente que yo tomé, me dejaron ir y sobreviví. Si ustedes quieren saber más los detalles de la acción que tomé, les recomiendo que lean este artículo. Bueno, antes de mudarme a los Estados Unidos, yo sabía que había una historia de brutalidad, de opresión y racismo acérrimo en contra de las personas negras en los Estados Unidos. Lo que yo no sabía es que incluso si un hombre negro llega a las dos universidades más prestigiosas del mundo, o si trabaja en una de las principales empresas de productos médicos, e incluso si obedece la ley y coopera con la policía, cuando es detenido por la policía, pues el hombre negro ya es culpable hasta que demuestre lo contrario una y otra vez. Y bueno, no es que yo no esté familiarizado con el racismo antes de llegar a los Estados Unidos. O sea, tengo experiencia con el racismo tanto en Colombia como en Francia, otros dos países donde he vivido. Sin embargo, el nivel de deshumanización y miedo que sentí cuando me enfrentaron a esos dos policías norteamericanos no tiene similitud. Literalmente yo estuve traumatizado durante una semana por ese evento. Y bueno, esa es una situación que muchos de los colombianos que no son negros no tienen que experimentar en los Estados Unidos, lo cual es importante tenerlo en cuenta cuando se generen pues intervenciones de apoyo
a diferentes tipos de individuos desde el punto de vista de la diversidad, equidad e inclusión racial. Hay ciertas barreras, ciertas dificultades que una persona negra de cualquier parte del mundo enfrenta, tiene que sobrepasar para poder sobresalir. Yo generalmente bromeo con mis amigos negros de Estados Unidos. Yo les digo, bueno, ustedes solamente son negros. Yo soy negro, soy colombiano y soy inmigrante, y entonces tengo una posibilidad mucho más alta para que me arruinen la vida. O sea, es como un chiste, pero eso realmente señala un problema fundamental en nuestra sociedad. Específicamente cuando tú estás en esa situación y tú le estás explicando a esas personas quién eres, pero ellos en tu cara te dicen que pues gente negra realmente no existe como científico. Entonces es una situación extremadamente adversa, pero que se vive. En fin, eh, el, justo después de que pasó la matanza o el asesinato brutal de George Floyd en los Estados Unidos, una gran cantidad de voces en la academia de la industria biofarmacéutica y en la industria de la salud pidieron acciones sobre el racismo sistemático en la sociedad y en la ciencia. Entonces la revista Nature Biotechnology me invitó a publicar un artículo sobre eso, y la razón por la cual ellos me escogieron a ser un portador de voz mundial contra el racismo antinegro es porque soy un hombre negro que vive en los Estados Unidos, soy un profesional que contribuye a la ciencia y al negocio comercial de la biotecnología, y porque también soy un sobreviviente de la policía. Bueno, a lo largo de mi presentación con evidencia histórica, básicamente lo que les quiero transmitir es este mensaje. Si no hay controles y contrapesos adecuados, y si el 99% de las personas en la sociedad hacen lo correcto, pero permiten que el 1% haga lo incorrecto, pues toda la cultura se arruina. Por eso no me parece adecuado, sencillamente, incluso con la situación que está pasando en Colombia ahora, el hecho de decir que los buenos somos más. Eso para mí no tiene ningún tipo de fundamentación crítica, analítica, que resuene dentro de lo que es razonable. ¿Por qué? Porque así sean el 99% de las personas que son buenas, pero si el 1% tienen la posibilidad de actuar de una forma inapropiada, esa forma inapropiada tiene incidencias masivas en la vida de todas las demás personas. Específicamente lo que tiene que ver con esta charla, pues hay momentos o han habido momentos en la historia en los cuales la ciencia y la medicina se han utilizado como venenos fatales de poder irresponsable. En el caso de la esclavitud, después de la esclavitud, tanto en Estados Unidos como en Colombia, científicos y médicos usaron los cuerpos negros como sujetos de prueba médica, y causaron pues una gran cantidad de sufrimientos porque operaron ante la noción racista de que la gente negra era inferior y no sentía ningún tipo de dolor. A continuación voy a mostrar una serie de ejemplos que ayudan a entender lo que les acabo de mencionar. Ese señor es James Marion Sims. Él fue un renombrado esclavista estadounidense que resultó ser también cirujano, alguien relacionado con la medicina. A menudo él es conocido como el padre de la ginecología. Durante la década de 1840, él realizó experimentos quirúrgicos en mujeres africanas esclavizadas en los Estados Unidos sin anestesia. Además, para realizar pruebas de sus teorías sobre las causas del tétano neonatal en los niños negros, este hombre realizó experimentos en los que utilizó un punzón de zapatero para mover los huesos del cráneo de los bebés de las mujeres esclavizadas. Si bien todo esto es impactante e inaceptable, lo que yo encuentro más impactante y desesperanzador es lo que argumentan sus defensores. Ellos dicen que el esclavista era simplemente un hombre de su tiempo para quien el fin justificaba los medios.
y que las mujeres esclavizadas con trastornos médicos probablemente hubieran deseado mucho el tratamiento. Bueno, esa es la respuesta típica de los racistas. En lugar de condenar los actos diabólicos del racismo, lo que hacen básicamente es culpar a la persona negra o justificar las malas acciones. Bueno, muchos de ustedes podrán estar relacionados con lo que es eugenics, o se conoce en español como eugenesia. Históricamente la eugenesia alentó a las personas de una supuesta raza superior a reproducirse y desalentó la reproducción de los llamados discapacitados mentales o personas que estaban fuera de la norma social. Y es entendible que en una sociedad racista se consideren el grupo oprimido, el que está fuera de la norma social. En 1907, Indiana aprobó la primera ley de esterilización basada en la eugenesia en el mundo, y luego de eso 30 estados dentro de los Estados Unidos siguieron su ejemplo. Las personas que fueron más afectadas por la eugenesia pues eran mujeres consideradas como no aptas para la sociedad, específicamente personas pobres, discapacidades y enfermos mentales, y un alto número desproporcionado de mujeres negras fueron afectadas por estas prácticas. En particular, es importante reconocer que los pioneros de la eugenesia incluye un expresidente de la Universidad de Harvard, así como personas de la Universidad de Yale y otras universidades importantes del Ivy League. Para los que no estén enterados, ¿qué es el Ivy League? El Ivy League es el grupo de las universidades más prestigiosas del noreste de Estados Unidos y para muchos del mundo. También es importante resaltar que la eugenesia fue una fuente fundamental de inspiración que alimentó a la Alemania nazi. Entonces, la próxima vez que alguien hable sobre el nazismo, también tienen que preguntarles que describan qué país y qué instituciones fueron instrumentales para habilitar la ideología nazi. Bueno, este es posiblemente uno de los ejemplos más representativos de cómo la ciencia y la medicina se ha usado de forma no ética en el mundo. Para los que no estén familiarizados con este caso, es el estudio de Tuskegee de hombres negros con sífilis. Básicamente fue un estudio no ético de la historia natural de la sífilis, realizado entre 1932 y 1972 por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Los hombres negros que participaron en estos estudios fueron engañados intencionalmente por el sistema científico y médico. Se les dijo que estaban recibiendo atención médica gratuita por parte del gobierno federal de los Estados Unidos. Se les dijo que el estudio solo duraría 6 meses, pero en cambio, por más de 40 años, algunas de las mentes más brillantes de la ciencia y la medicina de los Estados Unidos oprimieron y torturaron a estos hombres negros. Ninguno de los hombres infectados fue tratado con penicilina, a pesar de que en 1947 el antibiótico estaba ampliamente disponible y se había convertido en el tratamiento estándar para la sífilis. El estudio solamente terminó porque un informante pues, avisó a la prensa. De lo contrario, pues ellos hubieran continuado por más de 40 años con este tipo de opresión. Los hombres negros aquí fueron literalmente tratados peor que ratas de laboratorio. Y esto es lo que yo llamo ciencia y medicina como venenos fatales de poder irresponsable. ¿Ya? Solo piensen eso, o sea, en ciertas comunidades los hombres son los proveedores y si por más de 40 años un gobierno democrático, legal y una sociedad civil deciden confabularse y aterrorizar a esas personas, después de eso, o sea, ¿qué se puede esperar en esa comunidad? Bueno,
la pregunta aquí es por qué importaba esto en ese entonces, ¿ya? Estamos hablando de la época después de la esclavitud, bueno, época esclavista y post-esclavista. Es importante que la gente entienda que esto no solamente es ciencia y medicina aislada de la sociedad o un ejercicio académico. En realidad, ese tipo de prácticas pseudocientíficas y pseudomédicas falsas han tenido implicaciones negativas en la sociedad. En 1962 se publicó un folleto escrito por esta persona, Wesley George, con el título La biología del problema racial. Desde entonces, el panfleto se ha convertido en un ejemplo clásico de cómo los miembros de la sociedad altamente educados dan ánimo a quienes buscan la supuesta evidencia científica para reforzar la falsa creencia de que las personas negras son antropológicamente, genéticamente y psicológicamente inferior a personas no negras. Afortunadamente, en esa época hubo cierto sentido de común humanístico, por decirlo así, y la Asociación Norteamericana para el Avance de la Ciencia, también conocida como el AAA o AAAS, escribió un artículo de respuesta titulado La ciencia y el problema racial. Este artículo encontró que el panfleto de George, este que se publicó al principio, no tenía ninguna base científica válida para sus intentos de oponerse a la integración racial en la educación y la igualdad de los derechos civiles para todos los ciudadanos norteamericanos. Desafortunadamente, pero no sorprendente, en una sociedad racista, un contraartículo atacó al artículo que había publicado el AAAS. Este artículo de aquí, escuche muy bien, señaló que el principio de igualdad no estaba, de hecho, incorporado en la Constitución de los Estados Unidos. Ya supuestamente estamos hablando del país que se reconoce como el líder del mundo libre de los derechos humanos y democráticos, pero este artículo está diciendo, un momento, nuestra Constitución no estipula ni señala el principio de la igualdad. Y aparte de eso, mencionó que la integración daña a los negros más que la segregación debido al llamado entendimiento de que los negros tienen menor capacidad que otras razas. Bueno, pues esto pasó, esto se publicó, esto no me lo invento yo, eso sencillamente la evidencia está ahí. Cuando estemos hablando pues de países democráticos, capitalistas y supuestamente que apoyan los derechos humanos del individuo. O sea, hay artículos que están diciendo la Constitución no incorpora el derecho de igualdad. Sin embargo, esos dos artículos, el del señor George y el señor Putin, son muy problemáticos. Esa es la epidemia de negación de las desigualdades raciales y es el ciclo recurrente de citar estadísticas científicas convenientes que minimizan lo que es el ser negro y que permiten que prospere el racismo antinegro pues son artículos que se publican en revistas prestigiosas, que se publica en un país que tiene un efecto global, que llega a muchas regiones, incluso pues en Colombia, e influencia y perpetúa esos estereotipos falsos de valor humano, ¿ya? Ese tipo de declaraciones falsas se han utilizado como base científica para justificar desigualdades tanto sociales entre las personas negras y las personas no negras, a nivel mundial, específicamente habilitando múltiples generaciones de desigualdad contra las personas negras que han contribuido a las disparidades en educación, los ingresos económicos, las políticas de vivienda, la justicia penal, el derecho al voto y la atención médica. O sea que esto no se trata solamente de un grupo de científicos y médicos aislados en un laboratorio o en un entorno clínico siendo racistas entre ellos. Eso ha tenido
unas implicaciones masivas que han afectado desproporcionadamente a las personas negras, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Un caso importante para los que no saben de cómo ese tipo de políticas influenciadas por la ciencia y la medicina han afectado pues, a la población en general es el ejemplo en la política de vivienda, lo que es conocido como el redlining. Para los que no saben qué es el redlining, en los Estados Unidos el redlining es la negación sistemática de diversos servicios o bienes por parte de las agencias del gobierno federal, gobiernos locales o el sector privado. Los llamados grupos raciales no aptos son relegados a guetos o cinturones de miserias creados por el gobierno, no creados por la gente negra, ¿ya? Y luego, pues, se pueden ver como en una región, pues, de color rojo, por eso se llama redlining. O sea, estos son barrios que tienen las peores condiciones de vivienda, educación, salud y empleo. Creados intencionalmente por la sociedad y el gobierno, ¿ya? ¿Y por qué se dio esto? Bueno, durante la Gran Depresión de 1930, el presidente Roosevelt firmó la legislación del New Deal para estabilizar la economía norteamericana, disminuir el desempleo y desarrollar programas de bienestar social para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, excepto los negros. Específicamente se excluyó a la gente negra, ¿ya? Entre 1936 y 1968, las compañías hipotecarias utilizaron redlining en la industria de vivienda para evitar que los afro-norteamericanos recibieran préstamos hipotecarios para comprar viviendas o para salirse de esas áreas marcadas con rojo. La política de vivienda incorporó la raza como un factor en el valor de la propiedad, lo cual perpetuó estereotipos erróneos e institucionalizó la segregación de vivienda contra la gente negra. Esos tipos de condiciones exacerbaron la brecha de la riqueza. Por ejemplo, en el 2015, el Banco de la Reserva Federal de Boston, la ciudad donde yo vivo, informó que en Boston la riqueza neta media de los hogares blancos es de $247,000 frente a solo $8 en los hogares negros. Y esto no es un error tipográfico. Cuando yo lo leí, yo tuve que devolverme varias veces para asegurarme de que estaba leyendo lo correcto. Y efectivamente, le repito, $247,000 versus solo $8, ¿ya? Y esta situación se observa a través de todos los Estados Unidos. Y es importante por lo menos que eso se sepa, porque hay mucha gente extranjera que llega a los Estados Unidos y específicamente gente de Colombia. Yo los he escuchado con una cantidad de comentarios racistas en contra de la gente negra. Llegan y ven las disparidades sociales de cómo esas personas viven en estos guetos, en estos cinturones de miseria, y automáticamente, sin ningún interés, sin ningún conocimiento de la historia norteamericana, empiezan a acusarlos de ser los perdidos, de ser los vagos, de ser los que no hacen absolutamente nada. Pero no les da a estas personas extranjeras ningún tipo de deseo de estudiar la historia del país donde están viviendo y entender cómo la ciencia, la medicina y otro tipo de malas influencias han perpetuado esas disparidades multigeneracionales que han atacado a esas comunidades que por defecto fueron sometidas a estar atrapadas en estas áreas de cinturones de miseria. Y afortunadamente, pues muchas personas extranjeras llegan ahora a Estados Unidos y no tienen ese tipo de opresión y terrorismo, porque pues básicamente eso que se hizo fue un terrorismo de Estado y confabulación con la sociedad civil. El que llega allá y puede tener acceso a un sistema de educación superior alto, como ha sido mi caso, pues tiene capacidad de movilidad social y económica. Pero aquí estamos hablando pues de una comunidad que por más de 500 años ha sido oprimido de esta forma. Y la ciencia y la medicina ha tenido un rol en ese tipo de opresión. Bueno, ¿por qué ese tipo de cosas importan ahora? Esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué la ciencia y la medicina antinegra todavía tiene que discutirse?
Y esta es una pregunta muy importante porque para muchas personas existe la idea de que ya vivimos en una sociedad posracial donde ya tuvimos el primer presidente negro, Obama, donde tenemos ministros negros en Colombia y científicos y médicos supuestamente ya no usan prácticas en contra de la gente negra. Bueno, en realidad aún tenemos que seguir hablando de esto. Solo porque tenemos ese tipo de cambios sociales no significa que el racismo y la antinegritud vaya a desaparecer de la noche a la mañana. O sea, esos son prejuicios y sentimientos diabólicos, malos, que se desarrollaron por más de 500 años. Así que simplemente no se van a desaparecer después de una década. Y en particular es importante comprender que el racismo antinegro sigue estando muy vivo en la ciencia y la medicina. Ahorita les voy a mostrar ejemplos de artículos recientes, no de la época de la esclavitud ni la época justo después de la esclavitud. O sea, en todo el mundo el racismo es un factor crítico de las inequidades raciales en la salud. Y esto ha sido muy evidente en la actual pandemia de COVID-19. Ese artículo publicado en el 2020 se publicó en la prestigiosa revista de Health Affairs. Muestra que en comparación con pacientes blancos, los pacientes negros tienen 3 veces más probabilidades de hospitalización y muerte. El artículo básicamente destaca que cualquier tipo de desconfianza que los pacientes negros puedan tener en contra del sistema de salud norteamericano es el resultado de su maltrato eterno. Y este tipo de maltratos pues incluyen la creación y la manutención de una economía de sufrimiento usada para avanzar a la ciencia. Ese artículo también es interesante porque habla sobre el sesgo racial en lo que tiene que ver con la evaluación del dolor. La percepción sobre los afrodescendientes que tienen muchos médicos con respecto a la evaluación del dolor y otras afecciones médicas se basan en su creencia equivocada de que los negros no experimentan el dolor como los blancos. Esta noción prevalece hoy en día. Según un estudio realizado en la Universidad de Virginia y publicado en el año 2016 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, específicamente esta investigación reveló que un número sustancial de personas del común, así como estudiantes de medicina, residentes, y piensan pues que tienen unas creencias falsas sobre las diferencias biológicas entre los negros y los blancos y demuestra que esas creencias influencian la forma en que percibimos y tratamos a las personas negras. Esas creencias falsas están asociadas con las disparidades raciales en la evaluación del dolor y las recomendaciones de diferentes tipos de tratamiento. Este es, ya casi para terminar, uno de mis ejemplos más favoritos, por decir algo, la práctica de ciencia de datos, y cuando hablo de ciencia de datos, específicamente estoy hablando de Big Data, inteligencia artificial y Machine Learning. En el año 2019, un estudio publicado en la revista Science, realizado por la Universidad de Berkeley, la Universidad de Chicago y Partners Healthcare, encontró que los algoritmos de inteligencia artificial que manejaban más de 200 millones de pacientes de alto riesgo en los Estados Unidos estaban infectados con el mismo racismo y sesgo racial que tienen los tomadores de decisiones humanos. Esos algoritmos estaban remitiendo a pacientes blancos más sanos a programas de gestión de cuidados esenciales a tasas más altas que a los pacientes negros que estaban más enfermos. Debido a razones socioeconómicas, racistas o de cualquier otro tipo, históricamente se ha gastado menos dinero en pacientes negros que tienen el mismo nivel de necesidad en comparación con pacientes no negros. Y aquí en este caso, básicamente los algoritmos lo que hicieron fue utilizar los costos de atención médica como un indicador de la salud, por lo que los algoritmos concluyeron falsamente que los pacientes negros estaban más saludables, pues porque pues, menos dinero se invirtió en ellos, pues posiblemente era porque estaban más saludables. Y pues esos organismos recomendaron priorizar a los pacientes blancos más sanos y de priorizar a los pacientes negros más enfermos.
Unas preguntas importantes son o sea, dentro del boom de la inteligencia artificial, o sea, ¿qué tipo de controles se están implementando en su organización para evitar la discriminación algorítmica en contra, pues, de las personas negras? Bueno, y para terminar, quiero hablar sobre el caso Colombia. Cuando se trata del racismo contra los negros, por lo general la gente tiende a pensar en Estados Unidos, pero como lo he demostrado en esta presentación, la mayoría de los descendientes africanos esclavizados en América están fuera de los Estados Unidos. Específicamente se encuentran en el Caribe y en América del Sur. O sea, no obstante, los datos sobre las disparidades en salud según la raza y el origen étnico en América Latina son muy limitados. Sin embargo, según el Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia exhibe las peores desigualdades en salud que el promedio mundial. Los afrocolombianos y las poblaciones indígenas tienen un menor nivel de ingresos y capital humano en comparación con la mayoría de los mestizos y la minoría de blancos, lo cual se explica por la raza misma. Según los autores de este trabajo, la esclavitud y el racismo persistente ha dejado cicatrices profundas en los afro-latinoamericanos. Al mismo tiempo, el legado de la esclavitud y la antinegritud hace que las personas no negras en América Latina piensen mucho mejor en sí mismos en comparación con las personas negras, lo que los atrae aún más a las ideas racistas, y esto incluye a los profesionales del sistema de la salud. Como resultado, los colombianos negros tienen los peores resultados de salud, incluso peor que los ciudadanos indígenas. Bueno, ya hice un recuento histórico basado, pues, en datos históricos y en evidencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos avanzar? Y yo creo que es a través de los esfuerzos de nuestros líderes académicos y empresariales progresistas y antirracistas que vamos a poder reparar los errores históricos en contra de la gente negra. Esto requiere un interés genuino, una asociación colectiva y un compromiso total y acciones medibles en organizaciones enteras que involucren una gestión de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. A continuación voy a enumerar un par de sugerencias que los administradores pueden considerar. Las intervenciones para abordar el racismo y la opresión en contra de los afrodescendientes requieren que las partes interesadas del sector público, privado, social, académico, evalúen los sistemas o los ecosistemas sociales y comerciales actuales y los reconstruyan para que sean más equitativos y apoyen más el bienestar de los afrodescendientes. Sin embargo, el primer lugar para comenzar es cada persona. Yo invito a que cada persona haga autorreflexión, cada persona tiene que mirarse al espejo, identificar lo que está malo con ellos. Cada cual sabe qué tipo de prejuicios y racismo aborda dentro de sí mismo. Tienen que arreglar ese tipo de prejuicios y de atributos malos que tienen o que tenemos. Y hay que apoyar lo que es correcto. Es importante que las personas sean intencionales con educación antirracista, ¿ya? Y haya un entrenamiento, pues, a nivel personal, colectivo y de la sociedad. En la parte siguiente también es importante entender que no todas las personas negras creen en la existencia de un racismo antinegro interpersonal y sistémico. Es por eso que es importante apoyar el avance de la gerencia media y alta de individuos negros que se puedan relacionar con aquellos afrodescendientes marginados que tienen que enfrentar pues diferentes barreras para obtener sus títulos avanzados y sus promociones profesionales. Bueno, el año pasado hubo 2 pandemias que afectaron desproporcionadamente afectaron a la comunidad negra, principalmente en los Estados Unidos. Estamos hablando del COVID-19 y la brutalidad policial. Un lado positivo de estos eventos puede terminar siendo que algunas grandes empresas han lanzado programas para apoyar a las empresas de los propietarios de negocios negros.
Por ejemplo, mi compañía y otras empresas biofarmacéuticas han prometido $1.000 millones cada una para invertir en empresas de propietarios afros, con el fin de cerrar la brecha de la riqueza racial, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Colombia. Lo que queremos es asegurarnos de que haya un acceso equitativo al capital social, el capital financiero que no ha habido en años anteriores. Bueno, y para terminar aquí, quiero hacer pues un resumen. Todos tenemos algún tipo de prejuicio y ese prejuicio puede incluir pues algún tipo de idea negativa en contra del color de piel, el género, la religión. Es importante, sin embargo, entender que hay una diferencia entre prejuicios y racismo. Cada vez que se hace un comentario donde se está denunciando el racismo antinegro, interesantemente yo escucho ciertas personas, específicamente personas que hablan en español, que dicen, bueno, pero es que los negros también son racistas. Ese tipo de comentarios está mal informado. Está mal informado porque proviene de la ignorancia de lo que es el racismo. Hay que entender qué es el racismo. El racismo no es sencillamente un prejuicio. El racismo aprovecha los privilegios y el poder para oprimir a las otras razas. El racismo existe cuando se utilizan ideas y suposiciones falsas sobre categorías raciales para justificar y reproducir una jerarquía racial y una sociedad estructurada racialmente que limita injustamente el acceso a los recursos, derechos y privilegios y oprime a otros individuos por motivos de raza, ¿ya? O sea, el racismo es un sistema de poder, privilegio y opresión. Y históricamente la gente negra no ha tenido ni poder ni privilegio para oprimir otras personas no negras. Eso no quiere decir que las personas negras no tengan prejuicios. Todos tenemos prejuicios, ¿ya? Sin embargo, el racismo va mucho más es mucho más profundo que sencillamente un prejuicio por un color de piel. Actualmente, la creencia de que las personas negras son las únicas que hay que culpar por sus propios problemas y que son menos competentes que personas de otras razas es algo muy intrínseco en el tejido social de las sociedades alrededor del mundo. Y eso es algo muy importante de digerir. ¿Por qué? Porque cuando algunas personas se ven obligadas a terminar en circunstancias desiguales, muchas personas luego las culpan por tomar malas decisiones. Entonces leemos la desigualdad no como evidencia de una estructura, de un sistema roto que produce desigualdad, sino como la incapacidad de esas personas para ser tan exitosas como el resto de nosotros, ¿ya? Y como les digo, eso es importante porque específicamente en Estados Unidos estas múltiples generaciones de opresión en contra de la gente negra son opresiones que sinceramente ningún otro tipo de comunidad o raza ha experimentado. Los ejemplos que les he mostrado aquí son mínimos comparado con la abundancia de evidencia que muestra cómo Estados Unidos ha perpetuado este tipo de injusticias y opresiones específicamente dirigidas a la población negra. Y en este momento, entonces, es muy fácil sencillamente ir a Estados Unidos y ver el nivel de marginalización en que la población negra vive. Pero es un poco más difícil más bien indagar en la parte histórica y por qué se dieron ese tipo de opresiones y cómo es que esa comunidad tiene que ser entendida y apoyada para que se puedan salir adelante. Bueno, yo creo que nosotros como sociedad debemos asegurarnos de que haya acceso equitable, tanto de capital social y financiero para todas las razas, porque pues no se puede decir que todas las razas importan hasta que las razas negras importen. Y con esto, pues yo quiero terminar mi presentación. Como les dije antes, he estado dando esta presentación una vez a la semana desde el mes de febrero.
La motivación empieza cuando alguien, bueno, un ejecutivo alto de la empresa de biotecnología más grande del mundo lee mi artículo, mi segundo artículo publicado en Nature Biotechnology, donde pues explico básicamente ese tipo de inequidades multigeneracionales que efectivamente han usado la ciencia y la medicina para oprimir a la gente negra. La persona pensó que lo que yo escribí fue extremadamente importante, educativo y que tenía que compartirse con su compañía. En ese entonces se hizo la presentación y aproximadamente 500 personas asistieron a mi charla, lo cual fue extremadamente agradable ver que las personas tenían ese tipo de interés. Y bueno, ese tipo de charlas también, como les dije antes, están recogiendo fondos. Son fondos que yo estoy pensando donar en algún momento a organizaciones sociales, tanto en Estados Unidos como en Colombia, organizaciones que estén trabajando fuertemente para construir equidad social. Y con esto, pues voy a terminar y espero abrir pues espacio a que se den pues preguntas. ¿Están todavía ahí? Sí, Hugo, claro, aquí estamos. Muchísimas gracias. Muy interesante. No sé, Ana, ¿cómo quieras manejar lo de las preguntas? Y muchas gracias, Hugo, por esta charla. De verdad que le pone a uno los pelos de punta. Creo que todos están ahorita como asimilando la información, pero pues ya tenemos abierto el espacio para preguntas y respuestas. Los invito a que utilicen la opción de preguntas y respuestas. Mientras tanto, yo sé, no, hoy los profes no se tienen que ir a reunión. Mentira, no tenemos ese afán. Pero David, sí. No sé si quieres Uno decir de unas ellos. palabras antes de que leemos Sí, Anita. el espacio público. Sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Anita, por organizar esto, al profesor Juan Manuel también por la sugerencia. Hugo, muchas gracias por la charla, muchas gracias por traer el tema. Nosotros necesitamos hablar de los temas. Es la manera como la gente se informa y adopta opiniones y posiciones. Y este es un tema muy relevante. Mientras usted charlaba, Hugo, yo hacía memoria. Yo vivía en los Estados Unidos cuando el profesor Henry Louis Gates fue arrestado en julio 16 del 2009. Él había llegado de un viaje de China, no podía entrar a su casa. Alguien le estaba ayudando a entrar en su propia casa, a forcejear su propia puerta. Unos policías lo vieron y inmediatamente hicieron la suposición equivocada de que un hombre negro tratando de forzar una puerta solo puede estar entrando a robar. Pero lo que más recuerdo de ese incidente y de esa situación fue cómo el presidente Obama después, con el vicepresidente Joe Biden, invitaron a Henry Louis Gates y al policía que lo arrestó a sentarse y a hablar de la situación, ¿no? Y con lo que algunas personas describieron como uno de esos teachable moments en el que uno aprende de las suposiciones. Ciertamente a mí me queda el recuerdo de esa situación y de cómo rápidamente el presidente Obama sugirió una conversación que, pues si sirvió o no sirvió, no lo sé. Yo claramente recuerdo el incidente y me pareció que fue una de esas cosas en las que todos aprendimos. Entonces, esa fue una de las cosas que agradezco de su charla. La segunda charla, nosotros hace poquito con la profesora Diana Gaitán, con Diana del departamento, en unas actividades del Biomedical Engineering Society, estábamos justamente escuchando algunos temas, Hugo, también muy interesantes, sobre cómo, si bien en una época se incluían a personas de raza negra y esto en ensayos clínicos y en cosas indebidas, últimamente algo de lo que está pasando es que no los están incluyendo.
Y hay ciertas cosas, hay ciertos medicamentos, hay ciertos temas de dermatología y cosas así en que hoy en día no se están contemplando a personas de color, que también entonces el péndulo se mueve para el otro lado y empiezan a quedarse las personas por fuera, que son pues otra reflexión que se me ocurre, de donde también hay que incluir pues a todo el mundo en los ensayos clínicos, en la ciencia y en las cosas que hacemos. Y pues realmente no tengo más que agradecimiento de que usted traiga estos temas a colación y esté trabajando activamente por darle visibilidad a esta situación, Hugo. Así que le agradezco por la charla y por el tiempo. Gracias, David. Para mí es extremadamente importante poder visibilizar esos temas, porque yo no sé de los asistentes que estaban aquí quienes sabían de todos los temas que yo he mencionado. Y es importante porque pues hay mucha gente de la Universidad de Andes que va a Estados Unidos a educarse, pues se educa, como les digo, personas extranjeras, los mismos locales, y cuando tú hablas con ellos, ellos no tienen ni idea de las cosas que yo he mencionado, ¿ya? Y eso básicamente se traduce en una división interna de lo que son las interacciones raciales en este país, una tensión muy grande de lo que es la interacción de la gente negra con la gente no negra. Y desafortunadamente Estados Unidos ha dejado de salir eso de las manos, porque no ha sido un país que ha querido confrontar ese tipo de errores históricos, ¿ya? Y pues cuando usted trae pues la cuestión policial, pues es mucho peor. Y como les dije, para mí fue importante y no fue fácil, obviamente, hablar sobre mi caso, pero me pareció importante porque me molesta el hecho de que muchas personas, tanto estadounidenses como extranjeros de muchos otros países, y pues tristemente mucha gente de Colombia, los escucho denigrando a la gente negra en Estados Unidos, y cada vez que un policía le dispara o mata a una persona negra, tratan como de justificar la acción. La vida negra no vale entonces, y a justificar y sin saber cuáles son los detalles de lo que ha pasado, decir, no, ese tuvo que haber sido un criminal negro que se resistió y por eso lo mataron. O sea, en mi caso yo cumplí con todos los protocolos de los blancos o de los extranjeros que quieren que la gente negra actúe por cualquier razón absurda en la forma que ellos quieren que actúen. Yo hice absolutamente todo y eso no funcionó. Y no me había registrado. O sea, yo soy una persona negra, soy una persona muy consciente socialmente, y cada vez que escucho que un hombre negro, un policía lo está matando, lo ha matado, lo ha torturado, me duele muchísimo, sea Estados Unidos, sea Colombia, sea cualquier parte. Pero una cosa es tener esa empatía, otra cosa es estar en el momento. O sea, yo no podía posiblemente entender lo que me estaba pasando en ese momento. O sea, no entendía cómo era posible que dos hombres pudiesen tener tanto poder para poder tomar una decisión de deshumanizarme, humillarme, y sentir que cualquier movimiento inapropiado de mi cuerpo, cualquier escogencia inapropiada de mis palabras, me iba a causar la muerte. O sea, hay mucha gente de Colombia que va a Estados Unidos y no tiene que lidiar con eso, sencillamente porque tienen el privilegio de la protección de la piel, ¿ya? Pero entonces tampoco es apropiado que sencillamente lleguen a criticar una población, una comunidad que ha sido tan oprimida, pues históricamente. Y en mi caso, como les dije, o sea, yo reúno estas tres características que desafortunadamente Estados Unidos no ha podido reconciliar, entender que
que hay individuos como yo que existimos y que tenemos el derecho a ser humanos y tratados como humanos, pero entonces, como le digo, cuando usted combina la piel negra, la nacionalidad colombiana y el estatus de inmigrante, eso ya es como una bomba que esta gente piensa que es una amenaza muy grande, ¿ya? Y en mi caso particular, o sea, yo no representaba ningún tipo de amenaza, pero, o sea, no hubo poder humano para yo poderme explicar ante ellos. Y en ese momento entendí que la situación allá está muy compleja, muy difícil ser una persona negra en Estados Unidos, porque al menos yo tenía lo que decir, no me creyeron, está bien, pero no van a encontrar nada malo, o sea, como les dije al principio de esta charla, yo soy como un unicornio, o sea, desafortunadamente la mayoría de la población negra que va a Estados Unidos no alcanza a cumplir, pues, o a tener las credenciales profesionales que tengo yo. Y yo ni siquiera me imagino lo traumático y lo difícil que es para esas personas cada vez que los para la policía. Y por eso hemos visto casos en los cuales una persona negra la han parado, un hombre negro, y ha tomado la decisión de irse. Ese es un momento crítico porque es el momento en que esa persona decidió morir. Y crean o no lo crea, como un hombre negro, todo hombre negro que atraviesa esa situación alcanza ese momento porque yo lo alcancé. Hubo un momento en que yo ya estaba dispuesto a que me mataran. Ya, sin ningún tipo de razón. O sea, yo no me iba a subir en ese carro. Bueno, o sea, si me van a matar, pues que me disparen, pero ¿por qué voy a darles el privilegio de gozar torturándome sencillamente porque tengo el color de piel que ellos creen que es equivocado? ¿Ya? Y como les dije, o sea, la parte profesional no la creyeron. Ellos decían, no, nosotros somos los científicos, nosotros somos los que sabemos de ciencia. Y yo, ¿en serio? En fin, esa situación me pareció que fue muy importante para mí compartirla. Fue muy difícil para mí llegar a un momento de sentirme cómodo, de ser vulnerable y compartir esa historia con el mundo. Pero es importante que la gente la sepa porque no solamente son simplemente los criminales los que están siendo asesinados, son personas como yo que hemos estado por muchos años luchando en un país extranjero para hacer contribuciones positivas. Y cada vez que yo estoy en una plataforma, la gente sabe que soy de Colombia. Entonces, también trato de hacer mi papel, de querer también como cambiar la opinión negativa que tiene el país, ¿ya? Entonces, todo eso está relacionado y es importante pues visibilizarlo. Muchas gracias, Hugo. Francisco, yo sé que tenías la mano levantada en este momento. ¿Puedes prender tu audio si quieres? Exacto, en este momento puedes hablarle a Hugo. Sí. Primero, antes que una pregunta, pues quiero agradecer por esta charla porque pues realmente siendo una persona negra, siendo el Chocó, yo he vivido en carne propia mucho de lo que has comentado y soy consciente de la inequidad que existe en el país y de las brechas tan enormes que hay en Colombia, que también es un país racista. Y pues en un panorama tan desalentador que se vive, pues ver que hay ecos y ver esta charla realmente muy esperanzador. Como bien dijiste, quiero resaltar que nosotros como comunidad negra no contamos con los privilegios ni con el poder para acabar con este sistema racista que nosotros no creamos. Entonces quiero enfatizar en un mensaje que ya Hugo dijo muy bien, que es que necesitamos el apoyo de las personas blancas y necesitamos ese apoyo de esas personas que sí cuentan con el privilegio y con el poder, así como fue importante para la carrera de Hugo profesional y académica, el apoyo de hombres blancos también es importante para luchar contra este sistema. Y finalmente mi pregunta es, personalmente yo siento que mi educación, yo soy ya egresado de Ingeniería Biomédica de los Andes, mi educación y mi
formación son una forma de rebeldía contra este sistema. Pero quiero saber, ¿qué piensas tú que podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como personas negras para aportar, acabar con ese racismo antinegro? Bueno, gracias por tu intervención y por compartir tu experiencia. Yo la forma en que veo esta situación desde el punto de vista de cuando tenemos los atributos que supuestamente nos hacen diferentes desde el punto de vista de la raza, del género, de la nacionalidad, la religión. Hay personas que son malas, hay personas que son racistas, hay personas que son sexistas, hay personas que, mejor dicho, creen que su religión y su Dios es el único. Desafortunadamente, con ese tipo de personas es muy poco lo que se puede hacer. Sin embargo, pues afortunadamente hay una gran cantidad de personas que piensan diferente, una gran cantidad de personas que se están educando desde el punto de vista etnográfico y de la diferencia, y que están, posiblemente no saben todo, pero están dispuestos a aprender. O sea, este espacio que creó la Universidad de los Andes es extremadamente valioso. O sea, yo lancé la propuesta y dije, bueno, puede que la acepten, puede que no la acepten. Pero muy rápidamente Juan Manuel y su equipo estuvieron dispuestos a darle el espacio a esta charla. Eso me parece fenomenal, ¿ya? Porque al menos se dio el espacio y la plataforma está ahí y yo pude compartir mi mensaje, ¿ya? Entonces, vivimos en un mundo en el que, pues, desafortunadamente, ciertas comunidades, ciertas razas, pues, tienen el acceso a las infraestructuras, al poder y a los privilegios. Entonces, hay que buscar esos aliados, ¿ya? Hay que buscar esos aliados que puedan entender un poco más las diferencias, las discrepancias, las inequidades, las injusticias, y les importe hacer una contribución de equidad inicialmente, porque yo estoy convencido de que en este momento tanto las poblaciones indígenas como negras del mundo lo que necesitan es equidad. Me parece extremadamente injusto que sencillamente se quieran tener esas comunidades que tienen esa brecha tan grande de falta de capital humano y financiero a competir en un terreno que no está nivelado, ¿ya? Porque por mucho tiempo, pues, como se los digo a la audiencia de Estados Unidos, por mucho tiempo se construyó equidad blanca a las expensas de construir inequidad negra, ¿ya? Y eso específicamente lo puse en el ejemplo del redlining. Ya en 1932 el país en Estados Unidos decidió afrontar la Gran Depresión creando esos programas sociales para crear específicamente equidad blanca, todo lo que tiene que ver con la clase media blanca, a expensas de oprimir a una población negra. Entonces, esa brecha toca cerrarse primero, toca crear esa equidad, y luego en algún momento pues tenemos que tratar de vivir en una sociedad igualitaria, ¿ya? Y ese es el proceso, ese es el camino. Yo estoy en una misión social de proveer la educación, proveer la evidencia a las personas que no tienen ese tipo de conocimientos. Hasta ahora ha sido fascinante el feedback, los comentarios que he tenido frente a este tipo de iniciativa social que he tenido. Y en algún momento, pues eso tiene que traducirse en cómo las políticas de las universidades privadas entienden pues la equidad racial, como las políticas de las compañías que me están invitando intercambian o mejoran sus procesos de diversidad, equidad e inclusión. Tenemos una pregunta de Laura Vázquez.
Ya dice, ¿cómo podemos promover activamente la causa antirracista en la universidad sin caer en apropiarse de un movimiento en que los líderes deberían ser negros? Bueno, ¿cuál es el porcentaje de personas negras que tiene la Universidad Andes? Entonces, yo creo que, y eso es algo que por lo menos también se lo he dicho directamente a la gente de MIT y de Harvard. O sea, no es un problema solamente de Uniandes. Yo les he dicho, estoy muy afortunado de haber podido acceder a esas dos universidades extremadamente prestigiosas, pero para mí ha sido muy frustrante siempre ser el único. Ya soy uno entre los uno o dos o tres personas en un salón de 90 personas, ya que son negras. Entonces, y estando allí sentado, cuestionándome, o sea, ¿cómo es posible que en un salón de 90 personas las personas puedan estar tranquilas cuando es evidente que la gente negra falta, ¿ya? Entonces, a través de la situación que pasó el año pasado, estas universidades, mejor dicho, ahora han tratado de ser mucho más intencional desde el punto de vista. Antes era un problema de que no era políticamente correcto, a pesar de que el problema estaba allí, ¿ya? Pero ahora, pues como lo expliqué antes, o sea, la Asociación Mundial más grande de Ciencia y Biotecnología lo explicó. El hecho de que faltan personas negras tanto en la ciencia como en ingenierías, como en los trabajos, como en la academia, es por el racismo. Así de sencillo. Entonces, confrontemos el racismo y confrontemos cuáles son las barreras que no nos están permitiendo que haya una mayor cantidad de individuos de ciertas razas que puedan ser representados. O sea, cada institución académica necesita tener esa charla incómoda. Pues una charla incómoda, pero es necesaria porque pues eso pasa en Estados Unidos, pasa en Colombia también, ¿ya? Y bueno, pues esos son ese tipo de espacios para confrontar ese tipo de situaciones. O sea, yo creo, yo no tengo la receta mágica para cada institución, pero yo les estoy tratando pues de presionar en el sentido de decir, ustedes tienen que confrontar esa falta de personas negras eh, y confrontar el por qué esas personas negras no están, porque yo soy consciente de que hay muchas personas todavía que creen que la gente negra es antropológicamente, genéticamente y psicológicamente inferior. Eso es algo primitivo, eso es algo absurdo. O sea, yo no me creo ese cuento y por eso he podido alcanzar pues los peldaños más altos de lo que he querido alcanzar. Pero eso es Hugo Caicedo que es consciente de eso. O sea, qué piensan los directivos de cada programa, qué piensan los directivos de cada universidad. ¿Ya? ¿Es algo que les interesa o no les interesa realmente? ¿Ya? Esa parte es importante tenerla bien clara. Juan, ¿tú querías decirle algo a Hugo en este momento? Sí, yo me estaba esperando, estaba ya angustiado un poco porque tengo una reunión a las 3:30, pero no me quería ir sin agradecerle tremendamente a Hugo por la presentación de hoy. Abrir el espacio, Hugo, fue todo un placer y ojalá podamos repetirlo y seguir contando con usted en el departamento, no solo para charlas, sino ojalá que podamos encontrar otros medios más significativos de colaboración. Eh, y pues yo me voy de acá como con esa sensación esperanzadora de, como decía Francisco, que si como familia en el departamento nos unimos para trabajar por la igualdad de género, por la igualdad de raza, por la igualdad de oportunidades, por incluir la diversidad, pues vamos a lograr lentamente de pronto ir contagiando a otros grupos y pues ojalá que veamos una transformación más rápido que tarde. Pero entonces, Hugo, muchísimas gracias y espero que no le toque muy feo estos días en Cali, esa ciudad que tanto amamos todos los colombianos, pero pues chévere tenerlo en Colombia
y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Juan Manuel. Otra vez le reitero el agradecimiento por la atención y recuerde que inicialmente una de las razones por las cuales lo contacté fue porque dije que aparte de querer dar esta charla, también me quería poder establecer un vínculo con la Universidad de los Andes. Entonces, yo creo que pueden haber oportunidades para que colaboremos en otros temas. Y es importante poder mostrar esos roles, esos modelos, esos role models, como se les dice en inglés. Entonces, estoy dispuesto a explorar esas oportunidades con mucho gusto. David Vigio también se desconectar porque tenía otra reunión, pero me pidió especialmente que te diera las gracias por participar en este espacio y que te despidiera. Entonces ya en este momento no tenemos más preguntas en el chat. Es por la charla. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes y los esperamos el próximo semestre cuando volvamos a iniciar nuestro seminario civil. Hasta luego a todos. Bueno, adiós, gracias.